Pues gracias al director de la fábrica por haberme invitado y por haberme permitido exponerles a ustedes qué es lo que estamos haciendo en la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración, Ópera, y hacia dónde vamos en este momento. Muy bien. Pues después de todas las intervenciones de los ponentes que me han precedido, creo que ustedes conocen sobradamente lo que es el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. Por lo tanto, no me voy a extender en este punto. Simplemente señalarles que la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, CORA, se crea por acuerdo del Consejo de Ministros, es consecuencia de un acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de octubre de 2012. Ese acuerdo es, a su vez, una consecuencia de otro acuerdo que se había adoptado en la Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas, que solicitó la elaboración de un programa de racionalización administrativa. Una vez creada esa comisión, el 26 de octubre, se crean 4 subcomisiones, que son las que analizan en todos los departamentos ministeriales las ineficiencias que existen en diversos ámbitos, en el ámbito de duplicidades, en el de simplificación, en el de mejoras en la gestión de servicios y medios comunes y en el ámbito institucional. Los trabajos de esas subcomisiones en las que participan funcionarios de alto nivel de los distintos departamentos ministeriales, ya les habrán comentado también que fue una decisión muy particular el no contratar a auditoras externas en esta fase del proceso, porque se consideró que los funcionarios eran las personas más cualificadas, porque eran los que estaban trabajando al día a día y los que conocían los problemas y, por lo tanto, podían detectarlos y sugerir las modificaciones. Se ultiman los trabajos de estas comisiones y se plasman en 5 volúmenes. Cada uno referido a las comisiones que les he dicho anteriormente, y otro de carácter general que tiene algunas disposiciones muy importantes de carácter normativo. Estos 5 volúmenes, junto con el informe ejecutivo de la CORA, se presentan a Consejo de Ministros en junio de 2013, se aprueban, y en ese mismo Consejo de Ministros se aprueba la creación de la Oficina para la Ejecución de la Reforma. Esta circunstancia es muy importante porque hasta ahora ha habido múltiples reformas, pero no había alguien encargado de velar por su ejecución, por su implantación, por su seguimiento. La creación de esta oficina es la muestra más clara del impulso que desde Presidencia se quiere dar a la reforma de la Administración. Empezamos a andar en julio de 2013. Hemos tenido ya 2 auditorías, una por la OCDE, que entregó su informe de auditoría en 1 de abril de 2014, y otra que es más de carácter permanente por la Comisión, la Troika. Saben que a raíz del MOU que se suscribió para la ayuda financiera, la Comisión impuso una serie de condicionantes al Estado español, y aunque todos esos condicionantes están cumplidos satisfactoriamente, pues la Comisión acude habitualmente para comprobar el seguimiento del cumplimiento de esos requisitos, de esos condicionantes. Como la CORA forma parte del Plan Nacional de Reformas, pues cada vez que vienen a nuestro país acuden también a Ópera para ver cómo estamos efectuando el seguimiento de cumplimiento de las medidas. ¿Cómo estamos ahora? Les puedo dar datos de 30 de abril. Ópera efectúa informes mensuales que van dirigidos a la Comisión de Secretarios de Estado y subsecretarios, e informes trimestrales que van al Consejo de Ministros y que son públicos. Los informes de CORA, de todos estos que les he hablado, están colgados en la web de CORA, y los informes que se le van al Consejo de Ministros, obviamente, están colgados en la web del Consejo de Ministros. De momento tenemos un informe del tercer trimestre de 2013, el informe anual de 2014, final de 2013, primero de 2014, y el primer trimestre de 2014. En junio
emitiremos el primer informe anual de la asistencia de ópera, el primer informe anual de Cora, y por supuesto también se va a publicitar. Pues como les decía, les puedo dar datos de 30 de abril, aunque obviamente ya tenemos los resultados de mayo, pero hasta que no se presenta la Comisión de Secretarios de Estado y sus secretarios, pues tampoco se deben de difundir. De las 217 medidas iniciales de Cora, se ha ampliado hasta 222, porque la Cora es un instrumento vivo. Permite la ampliación siempre y cuando las medidas que se propongan respondan al espíritu, a la filosofía de la reforma de la Administración. Pues a 30 de abril de 2014 se han ultimado totalmente 70 medidas, lo que supone un porcentaje de cumplimiento respecto de las 222 del 31,53%. De las medidas restantes, solo 6 están en fase inicial, 70 medidas están en fase media de ejecución y 76 medidas están en fase final de implantación. Para explicarles qué es lo que estamos haciendo, me he permitido agrupar las medidas que reúnen unas especiales características. Así, vamos a tratar de medidas de reestructuración de organismos y de reducción de la Administración, de medidas de racionalización de las administraciones territoriales, del plan para erradicar la morosidad en el sector público, de medidas que mejoran la eficacia y la eficiencia de la Administración, actuaciones relacionadas con el plan inmobiliario, reformas normativas, apoyo a emprendedores, reducción de cargas para ciudadanos y otras medidas estratégicas. Empezando por las medidas de reestructuración de organismos y reducción de la Administración del Estado, se ha trabajado sobre fundaciones, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades y consorcios. A fecha de hoy, sobre un total de 68 organismos con los cuales se ha trabajado, se han analizado, se han suprimido en términos netos 54. Se ha producido un plan de reestructuración y racionalización del sector público fundacional y estatal, que ha producido más de 18 millones de euros en la Administración General del Estado, referido fundamentalmente a reducción de altos cargos y subdirecciones generales de la AGE, a reducción de retribuciones de altos cargos y a reducción de indemnizaciones. Todos estos ahorros se mantienen en el tiempo. También destaca, que no constaba en la cifra que les he dado anteriormente, la supresión de 8 organismos reguladores y la creación de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, con lo cual se pretende que mejore la seguridad jurídica de las empresas y de los ciudadanos. En cuanto a las medidas de racionalización de las administraciones territoriales, quiero señalar que las medidas de racionalización de la Administración General del Estado, aunque ya veremos que hay muchas de duplicidades que afectan a las comunidades autónomas y entidades locales hasta un total de 118, las comunidades autónomas, la mayoría de ellas, han hecho su propia Cora, han hecho sus propias medidas de racionalización de la Administración. En algunos casos son a imagen de las medidas que se han hecho en la AGE, pero en otras son medidas específicas. Y puedo señalar, ya por citar a alguien, por ejemplo, pues Baleares ha reducido a la mitad sus consejerías, ha reducido 3/4 partes sus empresas públicas, pero esto es extrapolable a la mayoría de las comunidades autónomas. Y así, a título de comentario también de lo que están haciendo las comunidades autónomas, en la reducción de entidades, las comunidades autónomas iniciaron ya en julio de 2010 el proceso y en julio de 2013 los datos que constan son de un ahorro de más de 4.000 millones de euros con la reducción de más de 300 entidades. Esta reducción se va aumentando y van a llegar a una reducción de más de 700 entidades. En cuanto a las entidades locales, asimismo, también han comenzado reducción de sus instituciones, han reducido 1.000 entidades, 1.000 instituciones entre el año 2010 y 2013 y los datos parciales de que disponemos arrojan un ahorro de más de 49 millones de euros. En Ópera estamos trabajando intensamente con las comunidades autónomas. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera se creó un grupo de trabajo exprofeso para la reforma, al cual acuden, cada vez que lo convocamos, evidentemente, todas las comunidades autónomas. Intercambiamos opiniones, métodos de trabajo, les damos información, recibimos información, etcétera. Al día de hoy, todas las comunidades autónomas han recibido un dossier elaborado por Ópera con todas las medidas que les afectan.
y reclamando por su parte el grado de aceptación o no respecto a las medidas, aunque sí que tenemos nosotros ese conocimiento porque prácticamente todas las medidas que afectan a comunidades autónomas las llevan directamente los ministerios y se están tramitando a través de conferencias sectoriales o a través de convenios bilaterales. Bueno, pues sin haber cerrado este proceso, con carácter general podemos decir que aproximadamente el 75% de las medidas de duplicidades con comunidades autónomas han sido aceptadas. Ahora entramos en otra fase, que son ya reuniones bilaterales, reuniones de trabajo con cada una de las comunidades autónomas para ver en qué casos, hay casos específicos que hay que analizar de por qué una comunidad autónoma no puede aceptar una medida que está plasmada en una ficha con arreglo a un determinado criterio y, sin embargo, a lo mejor si se remodela de alguna manera, pues esa medida sí puede ser aceptada. Entonces, ahora entramos en una fase de negociación bilateral con cada una de ellas y, por supuesto, con los departamentos ministeriales, que son los que llevan las medidas, para ver cómo podemos hacer para que haya un cumplimiento razonable de las mismas, pero de entrada, sin haber entrado en este tipo de negociación, simplemente no, gracias a las conferencias sectoriales o convenios, hay un 75% de las medidas de duplicidades, que son 118, que han sido aceptadas. He de decirles que, evidentemente, no en el mismo grado por todas las comunidades autónomas, pero incluso aquellas que nosotros sabemos que políticamente no son afines, también han aceptado un gran número de las medidas. Por lo tanto, parece que eran medidas sensatas. En esta línea también me gustaría destacar la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. No forma parte expresamente de CORA, pero las más de 2.500 normas que tienen que ser analizadas y revisadas ya están siendo objeto de análisis en las conferencias sectoriales y también con carácter bilateral con cada una de las comunidades autónomas. Otra agrupación de medidas muy importante, quizás la más deseada y la que más han agradecido las pequeñas y medianas empresas y también las grandes empresas, son los planes para la erradicación de la morosidad en el sector público. De estos planes hay dos medidas importantísimas en CORA, que son dos leyes. La Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el sector público y la Ley de Impulso de la Factura Electrónica y creación del Registro Contable de Facturas en el sector público. Estas dos leyes están las dos aprobadas y en parte ya están poniéndose en marcha. Necesitaban algunos desarrollos, algunas órdenes ministeriales de desarrollo, entre ellos pues el registro electrónico de facturas para que se pudiera implementar, pero ya están en marcha. ¿Esto qué supone? Supone que todas las facturas que cualquier proveedor expida a una administración pública, sea Administración General del Estado, sea Administración Comunidad Autónoma, sea Administración Entidad Local, entrarán necesariamente en formato de factura electrónica a través de un registro electrónico de facturas, de tal forma que al no haber facturas en papel no van a quedar facturas en los cajones. Después de conocer exactamente cuáles son las facturas que se expiden a cada una de las entidades, se vigilará por parte de la Administración General del Estado el pago de las mismas en los tiempos adecuados. Se ha establecido un mecanismo de control de ese sistema de pagos, de tal forma que, pasados unos determinados plazos y cumplidos una serie de requisitos, esas facturas no se pagan. Será la propia Administración General del Estado la que detraiga de las cantidades que desde la Administración General del Estado se satisfacen a las comunidades autónomas y entidades locales para su funcionamiento, la parte correspondiente a esas facturas impagadas y se pagarán directamente a los proveedores. Si a esto unimos los planes de pago, que ya ha habido bastantes, ¿no?, de pago a proveedores, los planes que ha habido de liquidez, pues podemos decir que se está inyectando una gran liquidez a estas empresas para las cuales la Administración estaba en mora. ¿Qué es lo que se ve ahora? Y no forma parte de la CORA, pero también se lo comento. Digamos que las administraciones públicas tienen una reglamentación muy estricta que les va a impedir volver a incurrir en estas moras en los pagos, pero se ha observado que ahora quien está incurriendo en estas demoras son las grandes empresas respecto a las pequeñas y medianas empresas. Y para ello ya se está produciendo legislación
por normas elaboradas por el Ministerio de Economía y Competitividad para evitar también que, una vez que se ha producido el arreglo por parte de las administraciones, no se traslade esta situación a las pequeñas y medianas empresas. Un ejemplo claro de lo que está ocurriendo es el IVA de caja, ¿no? No ha sido aceptado pues, porque había problemas, porque a las grandes empresas no les interesaba que las pequeñas aceptaran el IVA de caja. Por lo tanto, se está trabajando también en este punto. Medidas que mejoran la eficacia y eficiencia de la Administración. Bien, de estas medidas tenemos muchas también. Lo que se pretende con todas ellas es hacer más con menos, es mantener la misma calidad pero con ahorro. Y voy a citar algunas nada más. Una de las más relevantes, de los que a nosotros en Ópera nos parece más relevante, es unos artículos que están previstos para la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, que es la ley que va a juntar el procedimiento administrativo convencional, soporte papel, y el procedimiento administrativo electrónico, y también están previstas en la nueva Ley de Régimen Jurídico de la Administración General del Estado. En cuanto a la Ley de Régimen Jurídico de la Administración General del Estado, me gustaría destacar la previsión que hay de evaluación ex ante y ex post de los organismos. A partir de la publicación de esa ley, cualquier organismo o entidad de cualquier tipo que se pretenda crear en la Administración General del Estado sufrirá previamente un examen que se hará por la Intervención General de la Administración del Estado, de la Administración General del Estado, y por las Inspecciones Generales de Servicios, y que hará un informe en el que se señalará si es preciso o no crear ese organismo. Pero una vez que ese organismo se haya creado, este examen se va a hacer regularmente por periodos anuales, y en el momento en que se vea que ese organismo ya no es necesario para el cumplimiento de sus funciones o que no las está cumpliendo satisfactoriamente, pues ese organismo va a desaparecer. En otro ámbito, le estaba diciendo, en cuanto a la ley de procedimiento, hay otra medida muy relevante, y es que va a haber un periodo único de entrada en vigor de las normas, un periodo único anual. Esto es importantísimo para los empresarios, porque todas las normas de carácter fiscal y relacionadas con la seguridad social que les afecten van a conocerlas en un momento único del año, no como ahora, que tanto el Ministerio de Empleo como el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas van publicando a lo largo de los meses normativa de actualización reiterada, y eso evidentemente complica la vida en las empresas. Por lo tanto, el Common Commencement Date pues ya lo vamos a tener en vigor. En cuanto al empleo público, hay que destacar el importantísimo esfuerzo de reducción que se ha hecho en el número de empleados públicos, de tal forma que en el primer trimestre de 2014 había menos empleados públicos que en el año 2004. Se habían reducido los empleados públicos desde el último trimestre de 2011 en 400.000. Bien es cierto que esto no va a seguir permanentemente en el tiempo, porque va a haber que mantener el número de personas en determinados colectivos, como puede ser las fuerzas de seguridad o la educación o la sanidad, y estos esfuerzos pues son unos esfuerzos iniciales que no va a ser posible mantenerlos, pero lo cierto es que con esa reducción en el número de empleados públicos y con las medidas de racionalización adoptadas, que nos han afectado a todos los que estamos aquí, que somos funcionarios, me refiero al incremento de la jornada laboral, a la congelación de oferta de empleo público y no reposición, a la supresión de los 3 días de libre disposición, si bien es cierto que ya hemos recuperado uno y que posiblemente con la ley de racionalización, cuando entre en vigor a partir de septiembre, recuperaremos otro. Pero bien, con todas estas medidas, los ahorros que hay hasta ahora son de 4.800 millones de euros. En cuanto a las medidas de racionalización y centralización de la contratación, no les voy a hablar, porque ya ha estado aquí la directora general y creo que les habrá hablado amplio y tendido del asunto, pero sí les quería señalar que estas medidas de racionalización tienen 2 etapas. En una primera etapa, lo que están haciendo los departamentos ministeriales es, mediante sus compras centralizadas, reducir el gasto de los años anteriores. ¿Por qué? Pues porque la Dirección General de Racionalización entra cuando puede a efectuar contratos centralizados para toda la AGE, pero hasta tanto esto no se produzca, pues son los propios ministerios los que están consiguiendo esas reducciones.
Hasta la fecha, pues puedo decirles que, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, que es el primero que comenzó con estas contrataciones centralizadas, pues ya ha tenido un ahorro de más de 91 millones de euros. El Ministerio de Fomento, solamente con la centralización de la contratación de la energía eléctrica, ha ahorrado más de 4,5 millones de euros. El Ministerio de Interior, por motivo similar, más de 17,5 millones de euros. En general, con estas medidas de centralización previas, como estoy diciendo, a las que va a efectuar la Dirección General, llevamos ahorrados ya 130 millones de euros en un periodo de tiempo pues, muy escaso. La centralización de las nóminas y la concentración de las cuentas de tesorería también va a aportar notables ahorros. A título de ejemplo, les he de decir que cuando empezamos a analizar las cuentas de tesorería que tenía la AGE, solamente la AGE, por supuesto, detectamos solo en territorio español que había más de 4.000 cuentas corrientes abiertas, lo cual pues, es un sinsentido, ¿no? No es que se vayan a eliminar todas, pero se quedarán en unas pocas decenas. En relación con el plan inmobiliario, por supuesto que tampoco voy a hablar porque ya ha estado aquí la subsecretaria y estoy segura de que les ha hablado. Simplemente decirles algunas cifras. El programa de enajenación de inmuebles cuenta en la actualidad con 15.290, están puestos en el mercado 2.922 y lo que llevamos nosotros computado en Cora de ingresos, en este caso son ingresos por la venta de inmuebles, son cerca de 140 millones. Y en cuanto a los ahorros que se están produciendo por la mejora en los arrendamientos, renegociación de rentas y resolución de contratos, están suponiendo unos ahorros para el Estado de más de 47 millones de euros. En cuanto a las reformas normativas, en lo que se refiere a Cora, esto es muy importante destacarlo porque esto denota la importancia que en el Gobierno le están dando a la reforma de la Administración. La Administración española, al igual que otros países de nuestro entorno, pues es muy ordenancista. Tenemos un régimen latino y producimos muchas normas, pero esas normas son necesarias para que, en nuestro caso, se puedan llevar a cabo las medidas. Bueno, pues también puedo decirles que desde 21 de junio de 2013 hasta mediados de mayo de este año se han aprobado en Consejo de Ministros 53 normas o acuerdos con contenido de medidas Cora. De ellos, 10 anteproyectos de ley, de los cuales 3 han sido leyes orgánicas, 12 proyectos de ley, de los cuales 2 han sido leyes orgánicas, 18 reales decretos y 13 acuerdos. Y esto continúa. Nosotros vamos computando mes a mes lo que pasa por Consejo de Ministros, que nos permite avanzar en las medidas de Cora, pero esto continúa. En cuanto a las medidas de apoyo a emprendedores, aparte de lo que les he comentado de la lucha contra la morosidad, que era quizás el paquete más importante para las empresas desde el punto de vista de Cora, hay que destacar otras medidas específicas. La Ley de Apoyo a los Emprendedores y su internacionalización tiene algunas medidas concretas que se han plasmado en Cora, como son la simplificación de los trámites para el inicio y ejercicio de una actividad económica o la supresión de las licencias municipales para la apertura de establecimientos con superficie inferior a 750 metros. También hay que destacar medidas para facilitar el acceso de las empresas, sobre todo las pymes, a la contratación pública, como son la declaración responsable, la creación de la sociedad limitada de formación sucesiva o diversas medidas de reducción de tiempos para la creación de sociedades de responsabilidad limitada. Otra medida de importante valor es la codificación del derecho. Hasta el momento se han producido 27 codificaciones de derecho, que abarcan a más de 5.800 normas. Dentro de esta línea facilitadora, pues las evaluaciones ambientales, que son necesarias para la apertura de cualquier negocio o para la realización de cualquier obra pública, pues se han simplificado notablemente, reduciendo gastos a las empresas. Medidas que afectan a los ciudadanos, reduciéndoles cargas y facilitando notificaciones, por supuesto que ya les habrá hablado de esto también la directora general que se ocupa del tema, la directora general de Modernización, pero me gustaría también comentarles algunas de las medidas de Cora. Prácticamente el 60%, si no más, de las medidas de Cora implican mejoras relacionadas con la administración electrónica. Muchas de ellas suponen enormes ventajas para los ciudadanos. A título de ejemplo, podemos decir
una que tenemos en marcha que es realmente complicada, esperemos sacarla adelante, que es la inscripción de nacimientos y defunciones por vía electrónica desde los hospitales en los registros civiles, sin necesidad de que se desplacen los familiares del recién nacido o de las personas que han fallecido. Digo que es realmente compleja, aunque parezca una tontería, porque es que estamos juntando todas las comunidades autónomas, cada una con sus propios sistemas de salud, todos los hospitales que existen, tanto públicos como privados, los colectivos de médicos que al día de hoy se está todavía realizando por el Ministerio de Sanidad una compilación de todos los profesionales sanitarios, y luego el problema que plantea, que parece que es un problema tonto mandar algo por vía electrónica, que incluso se puede haber escaneado y se puede mandar, pero claro, eso tiene que quedar fehaciente también en los registros civiles, que todavía no están suficientemente informatizados. Esperemos que esta medida la podamos cumplir, pero es que cualquiera de las medidas que tenemos en Cora es complejísima de llevar a efecto. Esta es una medida que evidentemente va a facilitar a los ciudadanos su vida diaria. Hay medidas como el tablón edictal, notificaciones y subastas electrónicas que también van a permitir que el ciudadano interactúe con las distintas administraciones de una forma más cómoda y desde una única sede electrónica. La tarjeta sanitaria interoperable. Ya hay más de 44 millones de estas tarjetas. Esto quiere decir que cualquiera de nosotros que nos pongamos enfermos en cualquier comunidad que no sea la nuestra de origen, con nuestra tarjeta sanitaria, el personal médico que nos atienda podrá ver todo nuestro historial clínico, con lo cual, primero, nos ahorrará el realizarnos unas pruebas clínicas a nosotros, pero es que se va a ahorrar mucho dinero en la gestión, porque ahora mismo en pantalla pues se están viendo ya las analíticas, se están viendo las resonancias, se están viendo todo tipo de pruebas que evita que los hospitales a los que acudamos nos practiquen esas nuevas pruebas. Junto a esta medida de la tarjeta sanitaria interoperable, que ya digo que está en marcha, todavía no está totalmente ultimada, pero ahí hay más de 44 millones de tarjetas, hay otra que es también muy importante, que es la de las recetas electrónicas. Las recetas electrónicas, cada comunidad autónoma hasta ahora estaba expidiendo y recepcionando exclusivamente las suyas. Lo que se pretende es que se recepcionen en cualquier otra comunidad distinta de las que se expidan. También se va poco a poco. Al día de hoy ya el 70% de las recetas del sistema de salud son electrónicas. Hay 7 comunidades que tienen completamente implantada el intercambio de las recetas, o sea, no solamente las expiden, sino que atienden las que expiden por otras, y se está avanzando en este sentido en otras 6. O sea, esto va poco a poco porque los sistemas no son tan fáciles de intercambiar. Certificado de estar al corriente del pago de las cuotas en la Seguridad Social e información sobre pensiones. Esto ya está operativo desde final de junio de 2013 y ha supuesto una importante reducción de cargas administrativas para los ciudadanos. Otro tanto ocurre con las acreditaciones provisional y definitiva, la tarjeta sanitaria europea, que todos necesitamos llevar cuando nos desplazamos al extranjero. Bueno, pues esto también es posible tramitarlo electrónicamente. La cita previa en las oficinas de empleo. Antes de que acabe el mes de junio, todas, me he equivocado. Estoy hablando de la cita previa. La cita previa a las oficinas de empleo ya está implantada desde junio de 2013 y se ha atendido mediante este sistema a más de 14 millones de ciudadanos. Me he equivocado porque acto seguido tenía la cita previa en las oficinas de tráfico. La cita previa en las oficinas de tráfico estará totalmente implantada en todas las oficinas de tráfico antes de que acabe este mes de junio. El BOE a la carta, yo creo que ustedes ya lo conocen suficientemente, está teniendo un éxito exponencial. Yo creo que está desplazando también a algunas empresas que se dedicaban a la compilación de legislación, pero creo que es un éxito sin precedentes. Y luego, con carácter general, la sustitución de las notificaciones y comunicaciones postales por electrónicas y la centralización de estas en la dirección electrónica habilitada. También podemos señalar, aunque obviamente ya les ha hablado de esta la directora de modernización, la reducción de cargas administrativas, que en todos estos casos se ha conseguido. En 2013 se revisaron 132 normativas y los ahorros para ciudadanos y empresas, según el último acuerdo de Consejo de Ministros, ha alcanzado a más de 2.000 millones de euros.
Se están dando otros pasos importantes, además, para hacer de la administración electrónica una realidad, aparte de lo que les he comentado. Por ejemplo, la creación de un programa que se llama Platea, que es un programa estatal de circulación de espectáculos de artes escénicas en espacios de entidades locales. Hasta la fecha se han adherido prácticamente todos los ayuntamientos, se han producido ya 172 programaciones. Esto ahorra también muchísimo dinero a los ayuntamientos porque se aprovechan las programaciones que ya están hechas, todos los escenarios y la música, etcétera, que es el mayor coste que hay para poner en marcha las obras en los ayuntamientos. La plataforma de intermediación de datos, que trata de hacer efectivo lo dispuesto en anteriores normas de que nadie va a tener que aportar a la Administración datos que ya obren en poder de la Administración, está ahorrando, según los cálculos del Cost Standard Model, unos 152 millones de euros a los ciudadanos. Y la plataforma de firma @firma para validar automáticamente firmas y fechas electrónicas en 2012 y 2013 ha registrado más de 212 millones de validaciones. Voy a referirme ya, para ir terminando, a otras medidas estratégicas. De alguna de ellas ya les he hablado anteriormente. Es la nueva ley de procedimiento administrativo, la nueva ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y la reforma de la ley de subvenciones. Con las dos primeras medidas se pretende actualizar. Evidentemente, los procedimientos administrativos necesitaban una actualización. Estábamos viviendo con una ley 30 y con una ley de procedimiento en soporte papel, cuando tenemos otra ley muy reciente de 2007 que trata de los procedimientos electrónicos. Ahí había que aunarlos y con esta nueva norma se va a solucionar. Y en cuanto a la ley de régimen jurídico, pues también lo que pretende es actualizar al día de hoy la multiplicidad de figuras jurídicas que existen ahora mismo en nuestro ordenamiento, simplificarlas y racionalizarlas. La ley de subvenciones también va a provocar importantes ahorros, va a racionalizar la tramitación, va a facilitar los trámites, va a suprimir determinados trámites, pero va a suponer un mayor control. Otra medida importante que está bastante relacionada con la plataforma de contratación centralizada es una nueva metodología para la elaboración del capítulo 2 de presupuestos. No me gusta hablar de presupuesto de base cero porque tampoco le gusta al director general de presupuestos, pero es la mejor forma de explicar esta medida. Se han analizado determinado tipo de suministros que son generales para todos los departamentos ministeriales y se han determinado unos parámetros únicos para la contratación en el futuro. Por ejemplo, pues limpieza, el parámetro va a ser el número de metros cuadrados y no otros hasta 20 que se utilizaban para parametrizar el coste de la limpieza. Esto se ha hecho con carácter general para todos aquellos contratos de suministros que son generales para todos los departamentos ministeriales. Va a suponer también importantes ahorros. Bien, voy terminando. En materia de empleo público, además de lo que les he señalado anteriormente, tenemos una medida ANCORA que se llama Medida Estratégica en materia de empleo público, que tiene varios ejes. Algunos de ellos ya están ultimados, ya está prácticamente terminándose el nuevo registro de personal de la AGE, que aunque nos parezca mentira, hasta ahora no había un único registro de personal, había hasta 3. Y también se están poniendo en marcha medidas para facilitar la movilidad entre las administraciones. Cuando aparezca la nueva ley de racionalización, ahí hay una enmienda que permite la movilidad entre las administraciones. De hecho, esta movilidad ya se está produciendo. Por ejemplo, desde Correos se van a trasladar a la agencia tributaria, previa formación, más de 200 empleados públicos. También se ha potenciado la promoción interna para la próxima oferta de empleo público. El fomento de la evaluación de las actuaciones. Están colgados ahora mismo en las redes de los distintos organismos hasta 10 procedimientos con todos los periodos medios de tramitación mensual de cada uno de ellos, para que los ciudadanos vean lo que estamos tardando en tramitar los procedimientos que son más utilizados habitualmente por los ciudadanos. No solamente consiste en la publicidad, sino que habrá medidas correctoras en aquellos casos en que los plazos se estime que no sean convenientes. Se están implantando ya, porque algunos departamentos, algunas organizaciones ya las tenían, medidas que permiten conocer
la eficacia y la eficiencia y la productividad de los empleados públicos, también medidas para la evaluación de los empleados públicos y medidas para enseñar a las organizaciones a trabajar con objetivos. He de decir que los grandes organismos de la AGE ya lo tienen, pero hay otros que no. Entonces, a partir de la Ley de Transparencia, los objetivos van a tener que ser publicitados. Entonces, estamos fomentando que toda la Administración trabaje con objetivos. Estamos enseñando cómo se diseñan los objetivos, los indicadores y cómo se evalúan los resultados. Y, bueno, finalmente, pues hablarles de medidas de mejoras en la gestión de tesorería, entre ellas destacar, por ejemplo, el nuevo periodo de pago de los tributos para ajustar los periodos de pago de la segunda quincena con la captación de deuda del Tesoro y teniendo en cuenta las fiestas, los días inhábiles de las comunidades autónomas y viendo que se solapaban, o sea que la segunda quincena de pago de los tributos al final pasaba a ser los primeros días del mes siguiente y esto obligaba al Tesoro a la captación de deuda, pues se ha modificado este sistema y en 3 meses el ahorro para la Administración General del Estado solamente por esta pequeña modificación ha supuesto más de 7 millones de euros. Bien, para finalizar, solamente decirles que nos queda mucho por hacer, que necesitamos la colaboración de todas las administraciones, que para nosotros es un proyecto muy ilusionante, que tenemos todo el respaldo de la Presidencia de Gobierno, pero que desde luego esto es un trabajo que hay que hacerlo conjuntamente. Nosotros lo único que hacemos es impulsar, así que necesitamos el apoyo de todos y esperamos que estas medidas pues sean bienvenidas por los ciudadanos y las empresas y sobre todo que las conozcan, porque lo que nos estamos encontrando es que hay un gran desconocimiento de lo que se está haciendo en la CORA y hay muchas personas físicas, personas jurídicas que no están utilizando estos sistemas, que les están ahorrando tiempo y dinero porque no los conocen y por lo tanto también emplazo a todos ustedes, sobre todo a los que tienen responsabilidades dentro de sus administraciones, para que también difundan estas medidas a los ciudadanos. Y bueno, como colofón simplemente decirles que hasta el momento los ahorros en medidas de racionalización ascienden a más de 2.000 millones de euros para el Estado, a más de 5.000 millones de euros para las comunidades autónomas, a más o cerca de 2.000 millones de euros para las entidades locales y a 614 millones de euros para ciudadanos y empresas. Muchas gracias por su atención.